Uno, y estamos al aire. Muy buenas noches, muy buenas noches. Este es el primer episodio justamente de Turismo a lo Bien y como de costumbre tenemos grandes invitados que hemos tenido en otros segmentos, en otros programas, pero arrancamos con este episodio número uno con Wilson Hoyos. Quiero darle la bienvenida a Wilson Hoyos. Justamente voy a leer un poquito de su perfil. Wilson, agradecerte por tu presencia, haber aceptado, digamos que esta iniciativa, por haber aceptado. Eres ingeniero en administración de empresas hoteleras por la SEC. Eres máster en gestión internacional de turismo en Hostelea. 10 años de experiencia en aviación comercial. Tienes y diversas ramas turísticas y hoteleras. Eres un académico docente de la Universidad de UDET. Eres miembro de IDITUR, autor del estudio Impactos Globales del Turismo en el Patrimonio, fundador de WPHN Consultora Turística, consultor sobre la gestión de destinos y minimización de los impactos del turismo. Bienvenido, Wilson. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Qué gusto. Pues bueno, siempre es lindo compartir espacios, como siempre decimos con algunos amigos, aunque sea reunirnos a tomar un café para conversar un poquito del tema turístico, compartir ideas. El turismo es tan amplio que en realidad nunca paran los temas de lo que se puede conversar, así que cuando me dijiste de la propuesta, pues chévere, es una buena manera de pasar sábado de cuarentena. El único problema que se cruza es con las actividades religiosas a veces, pero bueno, siempre hay que aprovechar estos espacios. ¿Ah? Correcto, correcto. Reiterarte el agradecimiento, Wilson. Las personas que se van uniendo, justamente pedirles de que sus saludos, sus comentarios nos dejen ahí en el Facebook Live. También decirles de que esto se va a estar colgando en otras redes sociales como el canal de YouTube, que ya les vamos a ir un poquito contando. Quisiera iniciar por algo. ¿Cuál es el motivo, la razón, Wilson, justamente de que hayas escogido dedicarte al turismo? Empecemos por ahí. Um, en realidad son muchas, pero más allá de conflictos familiares, creo que yo era una de las personas más conscientes o que tenía más metido el tema de los mitos del turismo detrás. O sea, yo estaba en la premitología, en considerar que había una industria muy idílica. De hecho, en mi blog lo toco en algunos comentarios y en alguna parte del estudio también lo toco. Hay esta idea había esta idea de que el turismo era esa industria genial donde podías ayudar a todo el mundo, donde a través del fomento productivo, económico, generando cero impactos, todo iba a ser positivo. Así que qué buena idea para haber terminado el colegio, sentir que tienes una tarea social por hacer y pues se presentaba una bonita oportunidad de estudiar cuando estás con esos temas de que no quieres seguir el tema, los mismos lineamientos de tu familia. Entonces, creo que eso fue lo que más me empujó a estudiar turismo en este punto. Perfecto. Creo que eso es importante y que destaca a todos los que se han profesionalizado en el tema turístico, porque en realidad no ven como una profesión, sino es en realidad algo que eh, por el destino, en unos casos por el destino fue que llegó y es algo que les apasiona, o en otros casos, justamente como lo que tú nos cuentas, era ya predestinado para seguir turismo, sin duda. Quisiera preguntarte, Wilson, dentro del tema, tu carpeta es bastante interesante, la experiencia que has tenido es bastante interesante. Háblanos un poquito sobre este tema de la minimización del impacto del turismo. Es interesante, suena chévere, como quien dice. Suena bueno para el texto, ¿no? Bueno, básicamente, siguiendo con esta narrativa histórica, después de un tiempo estudiando el turismo, revisando algunos temas, trabajando ya en la industria porque genera dinero, de lleno, empezando a estudiar, pues te vas dando cuenta que muchos mitos son mitos y está bien que sean mitos. Es decir, eh, cuando yo contaba este tema de los mitos a amigos que no están vinculados de manera directa con el turismo, era como que, bueno, pero estás en contra del turismo. Decía, no, en realidad tal vez es el punto más importante donde más me apasiona esto, más allá de la idea con la que durante muchos años enseñó el turismo, que era la de vender. Así que revisando un poquito más, yendo un poco más de la sostenibilidad turística, yendo un poquito más allá de eso,
El turismo indudablemente genera impactos y los impactos pueden ser tanto negativos como positivos. El tema es que el concepto general de impacto en la gente es que sea negativo. Así que en el texto va a minimizar los impactos justamente para reducir las cuestiones negativas que tiene el turismo. Es que el turismo es tan transversal, eh, convergen muchísimas cosas. O sea, uno lo puede ver y por eso cuando uno estudia y empieza a revisar los distintos escritos turísticos, está muy claro el concepto de la OMT, pero por ejemplo, actualmente la misma OMT va en contra de su concepto cuando pone el tema de turismo virtual. Eh, Hay gente que está estudiando la epistemología, justamente el tema del turismo virtual, para que sea aceptado en la manera conceptual. Eh, y te vas dando cuenta que hay tantas ramificaciones donde el turismo es, yo a mis estudiantes les suelo decir, es básicamente como preparar una receta de comida, una receta gastronómica o la fanesca ahora, que si le pones mucho de un grano se te puede dañar totalmente, si le pones muy poco también, sí, tienes que ser muy medido en cómo lo gestionas. Entonces, la idea de minimizar los impactos va sobre todo a eso, a tratar de asesorar a la gente, a todos los profesionales que vienen intencionados, igual que todos los que hacemos cada una de las profesiones, estamos, asesorarles en el sentido de que, ojo, si te desvías demasiado hacia tal lado, puedes terminar complicando tu destino y capaz corregirlo toma mucho más tiempo de lo que te tomaba promocionarlo y llegar a la meta turística que había antes. Correcto, correcto, Wilson. Me parece justamente interesante lo que has mencionado al inicio de tu intervención, de los mitos. Y pareciera de que justamente el turismo, alrededor del turismo existen muchos mitos. En sí el turismo todavía es algo que está en constante evolución, en construcción teórica, y eso el aterrizaje a la práctica le vuelve, digamos, algo que todavía está en estudio y que no podemos asegurarlo nada. Algo que me parece interesante es justamente yo había leído, tú te dedicas bastante al tema de blog, he leído algunos artículos tuyos, me parecen bastante interesantes, eh, porque más que todo, y debo ser sincero, más que todo el turismo a veces y el hecho de que tú seas docente me parece interesante de que logres en tus artículos justamente ponerlo fácil, como quien dice, o sea, entendible. Lastimosamente la academia, justamente en algún momento lo hablábamos, la academia se aleja muchas veces del individuo, de lo entendible, de lo particular y lo cotidiano como debería ser. Pero tus artículos publicados en tu blog siempre, digamos, hacen ese aterrizaje hacia lo que sea más fácilmente digerible. ¿Cómo nace esto del blog? ¿Por qué tomas esta iniciativa del blog? ¿Cuál es el Bueno, inicio? a ver, bueno, primero con lo que decías del tema academia, sí, creo que la academia llega todavía al punto romántico donde vas al escenario ideal y en manera de ver está bien. Es decir, si en la academia no te indican el escenario ideal y cuál debería ser el modelo ideal, hasta cierto punto utópico de gestión, capaz nunca estarías buscando ese modelo utópico y en esa lucha constante es donde se van creando los distintos sectores. Y el blog nace en realidad, gracias por el comentario, porque no sabía que resultaba tan didáctico. Esa era la intención original del blog. Nace literal porque cuando yo estoy llegando de un viaje, me va a recoger del vuelo un gran ¿Cómo amigo nace esto de... y veníamos conversando desde el aeropuerto a mi casa, veníamos conversando y le iba explicando ciertos temas del turismo. Surgió la conversación. Y me decía, no, pero es que deberías enfocarte en aconsejar cómo viajar y todo eso. Decía, sé que es gran parte, pero no sé si tal vez la parte que más me apasiona. Y aparte hay millón blogs de viajes. O sea, hay millón blogs de viajes. Una gran amiga tiene un blog que tiene un montón de seguidores y en realidad he visto desde que empezó el blog y me encanta verlo porque creo que tenía todo el perfil para eso. Ella estudió comunicación eh, y va perfecto. Entonces dije, oye, ojo, el turismo es un poquito más allá de los viajes, o sea, no es solo viajar, tiene otros estudios detrás. Entonces le dije, verás, voy a escribir un texto y para que ustedes vayan entendiendo, porque después, bueno, ya surgió la conversación entre todos los amigos y como que, oye, pero es que tal cosa, es que yo listo, les voy a escribir un texto en el internet y para que vayan entendiendo. Entonces, si ven las primeras publicaciones del blog, de hecho es una de las cosas, trato de asemejar mucho cómo la vida cotidiana tiene mucha relación directa con el turismo.
y las primeras están fotos con amigos en boda, reuniones de egresados, temas así, donde voy contando cómo temas convencionales o cotidianos que me pasaban en esos días van vinculados a esto. Ahora ha ido teniendo otro giro, un poquito más especializado, porque creo que bueno, no sé qué tanta gente en general prefiere que le digan, oye, cómo tu comportamiento se convierte en turístico, pero capaz sí, turistólogos y turismólogos que les digan, oye, capaz esto está pasando en el turismo y eso es desde mi criterio, o sea, no es una verdad absoluta nunca. Correcto, correcto. Me parece importante lo que acabas de mencionar. Y conocer la historia es fundamental. Has tocado un tema de que creo que en algún momento, voy a usar términos fuertes, a todos nos jode que cuando estudiábamos turismo piensen o nos digan, ah, qué chévere, solo pasas viajando, o se relacione justamente lo que tú has dicho, de que solo es viajes y nada más. Y son cosas que justamente hemos ido naturalizándolas, tal vez puede ser la palabra, en tal sentido de que cuando ahora hablamos de turismo desde la política pública, a veces también no se logra entender desde la política pública de que el turismo no es solo viajes, que es una cadena, que es algo sistémico, que debe tener diferentes etapas, debe tener un contenido teórico, es el aterrizaje a lo práctico, y eso es fundamental. Eh, Ahora, entrándonos más al tema, Wilson, eh, ¿cómo ves tú el manejo que está realizando? Vamos por partes. El Estado desde el gobierno ante la crisis sanitaria en el tema turismo en el país. A ver, bueno, igual, voy a tratar de irte respondiendo así por partes. Correcto. Primero con lo que decías del tema de cuando nos dicen o nos decían de que qué chévere, el que estudia turismo solo viaja. Yo no sé si en realidad me llegué a molestar tanto, porque la gran ventaja de eso es que me invitaban a todos los viajes, así que iba perfecto por ese lado, en realidad. De ahí evidentemente cuesta explicarlo, pero eh, a la final explica si alguien quiere la explicación, si no la quiere, ya está, que entiendan lo que sea y de a poco irás difundiéndolo. Y efectivamente sí, yo creo que el turismo tiene esa virtud de decir, bueno, podemos hacer muchas más cosas. Una de las cosas que sí pasan en el turismo y también uno tiene que reconocer es que a veces es muy intrusivo, como es tan transversal, queremos arreglarlo todo desde el turismo o nos queremos meter en todo y también empezamos o damos señas de respeto en ciertas áreas que ya no son tan turísticas. Hay que ser muy medido en saber hasta dónde me meto en el tema turístico, en qué áreas. Ejemplo típico, el tema de agroturismo. Y cuando me dices qué está pasando con el gobierno central sobre la crisis en Ecuador, yo me atrevería a pensar en los gobiernos en general. Yo creo que primero hay que considerar el contexto latinoamericano. No somos una región que vive con superávit, somos una región que vive con crisis. Es decir, desde que yo tengo memoria, y ya son algunos años atrás, hay esta tendencia. Estamos en crisis, hay recesión, nuevos impuestos, el paquetazo, todos los años. Es decir, es muy común escucharlo. Eh, es difícil escuchar un año donde no ha habido algún tema de esos o recordarlo, y en general en Latinoamérica. Entonces hay que considerar que este fenómeno, esta pandemia, nos llega en un periodo malo, en un periodo malo económicamente, pero tampoco recuerdo un periodo bueno donde digamos, bueno, ahora sí, que nos llegue cualquier pandemia, cualquier problema y lo podemos afrontar. Creo que sabíamos, todos los ciudadanos, que el sistema de salud de Ecuador no estaba bien. Se decía, mucha gente lo hablaba, a veces lo ignorábamos porque, venga, y si yo pago yo una clínica privada, capaz no me preocupo tanto. El sistema de salud que esté para los que necesitan, pero yo pago muchas clínicas privadas y bla, bla. Y claro, cuando llega esto, hay dos cosas. Lo primero es preocuparse por la salud de la gente y lo segundo es preocuparse por la economía del país. Y el turismo, al ser tan transversal, entra en las dos. Después de eso, para no hacerlo muy largo, la fama que va teniendo Ecuador a través del manejo de esta crisis, evidentemente no es la que quisiéramos, es lógico, o sea, la fama que vamos teniendo no es la que queremos, pero como decía el dueño y fundador de Ryanair, eh, que la gente hable bien o mal de ti, lo más importante es que la gente hable de ti. Después Correcto. depende de ti cómo capitalizas eso de que la gente hable de ti. Y yo creo que una de las grandes virtudes
y una de las grandes ventajas que sí tiene la industria turística de Ecuador versus cualquier otra, en esto sí, es que hemos crecido tantos vendedores, es decir, en la mayoría de facultades y hasta ahora se enseña en cada semestre una materia nueva de marketing, de ventas, de generación de producto y bla, bla, bla. Y yo creo que va a salir mucho la inventiva de qué nuevos productos, qué nuevo logotipo, qué nueva señalización vamos a lograr o qué nuevo concepto vamos a lograr para que Ecuador se venda. Es decir, ahora está en la Organización Mundial de Turismo Natalia Bayona, porque fue la que hizo la campaña Colombia, riesgos que te quieras quedar, y cuando yo estaba en la universidad y de esa campaña, mucha gente debatía y decía, no, pero es que ellos han tenido la oportunidad de tener algo desastroso, entonces, ¿qué tan mal les iba a salir una campaña? Entonces había que probar. Bueno, capaz ahora nosotros estamos de ese lado y habrá que ver si tenemos la capacidad para lograr una campaña tan buena que llegue a ser tan memorable a tal punto que Colombia ha pasado por 3 o 4 campañas y siempre en los estudios y siempre en los casos de estudio se recuerda esta campaña. Es decir, creo que ahí tenemos herramientas para destacar. Correcto, correcto. Me parece interesante. Creo que justamente las crisis ponen a prueba nuestras habilidades y la inventiva de las personas y como tú lo has dicho, vamos a ver hasta qué punto estamos. Quisiera saludar a Ivonne Dutasaca que se conectó. Joana Albuja Orlando dice hola, felicitaciones por estos programas y por los invitados. Willy Raúl Betancourt se conectó. Andrés de Elías también está conectado. Alexander también. Ivonne Dutasaca dice buenas noches. Una propuesta en el barrio El Conde 4 habrá la posibilidad de revivir la historia. Por aquí pasa el camino por donde los incas caminaban. Yo siempre les escucho hablar de turismo y sería una forma didáctica de aprender. Vamos a tocar justamente ese tema también dentro de la entrevista. Carito Antaneda también se conectó y Carlos O. Muñoz también está conectado. Muchas gracias, tú que nos estás viendo. Comparte esta transmisión en vivo, eso nos ayuda bastante. Wilson, justamente has planteado a nivel estatal el tema de la crisis y el turismo. Ahora vamos al otro lado, la parte privada, la posición de las cámaras, de las industrias turísticas. eh, Tienen mucho por hacer, le quedan debiendo, cómo lo han tomado, tomando en cuenta, yo siempre parto de algo, tomando en cuenta de que hace 4 años Ecuador sufrió ya una catástrofe natural y que qué lecciones aprendimos de ahí desde las empresas para enfrentar otras crisis que se presenten en el futuro como en este momento. A ver, venga, desde la empresa privada yo creo que siempre la óptica va a ser distinta del Estado. Una cosa es la gestión pública y otra cosa la gestión de empresa privada. Por el principio básico de generar lucro, ¿no? Es elemental y es lógico y no debe ser satanizado nunca. Eh, yo creo que, a ver, fuera de la crisis que sufrimos en el 2016, y es hacer un recuento a mis estudiantes que hay que considerar que Ecuador ha pasado por una época política bastante convulsa, eh, pasó por el tema de la crisis, por el tema del Cotopaxi, no sé si recuerdas. Correcto. Después de eso tuvimos el tema del terremoto. Eh, en la industria turística hemos tenido el tema de campañas que siempre hay la queja de que la campaña no está lo suficiente, la campaña no es lo suficientemente buena y va a ser siempre la queja en cualquier lugar del mundo. Y yo creo que, a ver, los empresarios seguramente habrán aprendido las lecciones. El tema es cuánto tiempo te toma recuperar. Estadísticamente, realmente en las empresas de servicio, te toma 5 años recuperar la inversión para empezar a llegar a tu punto de equilibrio y empezar a crecer. Es la estadística tradicional, ¿verdad? Si esto pasó hace 5 años, 4 años, tenemos este tema que no se ha solidificado. Durante mucho tiempo, la industria privada ha mostrado que tiene necesidades en el área turística, que necesitan ciertas cosas, ciertos estímulos, etcétera, y te llega esto, va a ser natural que se quejen y que pidan más apoyo porque evidentemente no estaban bien parados y les llega esto. Ahora, yo lo comentaba en el blog que escribí la semana pasada y en el video que saqué hoy día, también hay que ser conscientes de que yo sí creo que a los empresarios les queda debiendo el tema de planificar ahora sí a futuro. Es decir, yo he escuchado, tengo la suerte de participar en algunos webinars, creo que tienen un perfil muy interesante de cómo será la industria turística en el día después, si el día después llega. Eh, Creo que hay muchas expectativas en función de lo que se dice internacionalmente, pero creo que no se está analizando cuál va a ser la imagen. A ver,
Ecuador, con la imagen que decíamos antes, no va a ser igual que Colombia, Perú, o Brasil, o China, o el que sea. Ecuador está sacando su propia imagen turística durante este coronavirus. Esto va indudablemente a atraer y a alejar a ciertos mercados. La campaña debe ir enfocada en función de lo que logremos entender. Más allá de las tendencias mundiales del comportamiento consumidor, creo que todavía no he escuchado por parte de los empresarios de qué manera se van a reponer de esto, más allá de decir, bueno, el gobierno debe hacer esto, lo otro, que está perfecto, todos queremos apoyar para que el gobierno haga mejor las cosas desde nuestro pequeño nicho, pero también tenemos que empezar a decir, bueno, y si el gobierno no hace eso, porque ahora va a estar muy preocupado por darle recursos a los médicos, por dar los servicios básicos, por recuperar al país a una estabilidad que después el turismo logre generarla o no. Así que si el gobierno no hace lo que le pedimos, ¿qué podemos hacer nosotros de aquí a futuro? Y adelantándome un poco, capaz algo que me preguntas, ¿cómo se ve desde el lado personal y profesional? Lastimosamente tampoco hay muchas esperanzas alentadoras para el empleado y para el empleo turístico. Es decir, es normal, si mi empresa no produce, no puedo pagarle a nadie. La lógica de una empresa es que produce a cada uno en función de su producción. Y si esa persona no está produciendo porque la empresa no puede vender, lastimosamente no hay para dónde. No creo que sea un tema de que los empresarios terminan siendo buenos, malos, están en contra o algo, o que los empleados sean buenos, malos, entiendan o no entiendan. Se trata de un tema de que si tú tienes a tus vecinos y le ayudas a tu vecino porque te queda un excedente, perfecto, y le dices, vecino, oiga, yo le compro tal cosa. Cuando te quedas colgado, ya no le puedes ayudar. Y cuando dices, oye, ¿sabes qué? Me sobra plata, me invento en tu casa. Supongamos que tú contratabas a alguien para que te limpie la casa, porque tenías que salir a trabajar. Entonces producías tanto que el tiempo que hubieras gastado en limpiar la casa no te rendía. Entonces, como esta persona te rendía, tú le pagas un salario, ¿verdad? Pero como ahora estás en casa, ya no puedes producir afuera, evidentemente tú puedes limpiar la casa y ya no necesitas de esa persona. Y lastimosamente los típicos conflictos del mercado laboral, ¿no? De la economía tradicional 0.000, el tema de cuánto se produce y cuánto se gana. Correcto. Muy, muy importante lo que acabas de mencionar. Ahí creo que lo que no estoy viendo, no sé si me equivoco, tú me podrás corregir, Wilson, es de que justamente las empresas no se está viendo, por ejemplo, diseños de planes de gestión de manejo de turismo. Y qué es lo que me deba a suponer esto, por ejemplo, ya salieron algunos artículos de China, cómo empieza a recuperarse el tema turístico, pero en un turismo masivo nuevamente. Seguramente habrá una sobrecarga de los destinos y no me quiero imaginar de que, por ejemplo, esta oportunidad era tal vez para repensar cómo está el tema de algunas playas que han sido sobrecargadas en el país y que debería ser la oportunidad para que eso no se repita. Generar productos de calidad, se me ocurre, por ejemplo, deudas históricas como el caso de las playas de Esmeraldas, donde ni siquiera existen servicios básicos de alcantarillado y que seguramente se va a repetir después de estos momentos de cuarentena. ¿Qué podemos hablar desde ese punto de vista, Wilson? A ver, yo creo que hay que tener claro que en realidad la lógica de la empresa es producir la mayor cantidad de dinero que se pueda. Es decir, si yo invierto un riesgo y un capital a un cierto riesgo, tengo que sacar una utilidad financiera y por ende la lógica va a ser vender todo lo que pueda. Es decir, si a mí me piden vender 10 millones, voy a tratar de vender 10 millones porque para eso creé la empresa. Yo generalmente no me creo mucho el cuento de la responsabilidad social porque simplemente si le conviene a la empresa, va a estar bien. Y por otro lado, no creo que corresponda, siguiendo esta línea, para la empresa hacer el plan de gestión. La empresa va a invertir donde vea que tiene posibilidad de ganar, de obtener el mejor lucro posible. Y como digo, no hay que satanizarlo. A quienes les corresponde hacer la gestión es a las autoridades de gobierno. Es decir, el gobernante de cada municipio debe poner los parámetros en base a los cuales se va a desarrollar el turismo en su municipio. Debe establecer, ok, vamos a poner alcantarillado o agua potable. ¿Voy a pensar primero en los turistas o voy a pensar primero en los residentes permanentes? ¿Voy a pensar en turismo de segunda residencia? ¿Voy a pensar en turismo de sol y playa, turismo wellness, en todas las variedades de turismo? Pero eso lo pone el destino.
la empresa va a capitalizar en función de las facilidades que le dé el destino. Es decir, hay muchas zonas en Ecuador que no están explotadas turísticamente porque la empresa no ve que tiene los recursos. Entonces no va nomás. Y en esas zonas no hay masificación turística, no hay contaminación de agua, porque simplemente no se llena de gente o no sobrepasa la capacidad. Capaz de los mismos municipios, por ignorancia o por exceso de conocimiento, no lo han gestionado de esa manera y a la final logran que no se sature el espacio geográfico. Y en otros lados, donde, claro, yo le explicaba en el webinar que tuvimos esta semana, el turismo pasó por una etapa durante la Guerra Fría, donde crecía todo lo que podía, pero la misma sociedad vivía con cierto temor, entonces no llegaba a ese punto de socialización masiva. Cuando se acaba la Guerra Fría y con el empuje adicional del Internet, empezamos una sociedad de socialización masiva, de que por redes sociales podemos socializar y que de hecho hasta ahora nos resulta bastante útil. Correcto. Y tenemos lo que tenemos, es decir, antes del fin de la Guerra Fría no había problemas de masificación turística u overturismo. Había otros problemas vinculados al turismo, o sea, no hay que negarlos. Pero esta masificación, este exceso, se da ahora y es porque también yo creo que a veces les pedimos a la empresa algo que no le corresponde. La empresa tiene que producir y en función de lo que produzca, generar empleo. Evidentemente la empresa tiene que generar eficiencia en costos, entonces no esperemos que la empresa pague salarios millonarios por trabajos en donde hay mucha demanda laboral o mucha oferta laboral, desde la perspectiva que lo queramos ver. Así que yo sí creo que a veces a la empresa hay que dejarla con sus límites, es decir, hasta dónde puedes dar, y al gobierno hasta dónde puedes dar. Y en eso, otra vez, el turismo tiene que ser muy medido, tiene que saber hasta dónde va. Correcto, correcto. Wilson, tú al comienzo justamente de este live, tú mencionabas de que el turismo es algo bastante transversal y por ese hecho pensamos, se tiende a pensar de que es la solución para todo. ¿Cómo medir esos alcances? ¿Hasta qué punto el turismo puede plantearse una alternativa? Por ejemplo, considero de que el turismo debería ser visto como una posibilidad de desarrollo social por encima de una actividad de generación económica. ¿Hasta dónde plantear esos límites de lo que puede ser el turismo? A ver, perdón, es una muletilla mía decir a ver tan seguido. Eh, Tranquilo. el, yo creo que el turismo es un fenómeno social. Creo que todo lo que genere economía, desarrollo social, eh, esos conceptos de calidad de vida, etcétera, son maneras de introducirlo en la industria y es normal. Todas las personas terminamos vinculados a la industria de una u otra manera. Aunque no nos guste, es así, así ve el mundo, así que no podemos hacer mucho más, ¿verdad? Eh, yo creo que sí hay que medir. Yo suelo terminar mis presentaciones, sobre todo del estudio de impactos de turismo, con algo muy sencillo. El turismo es el postre del menú. Es decir, uno debe entender que los destinos deben gestionarse por sí solos, no debe fomentarse el monocultivo turístico y por eso te ponía el ejemplo antes del tema de turismo rural, que es un gran ejemplo, eh, que de hecho ya muchos otros autores lo hablan, o sea, no es un concepto mío, no hay ningún concepto es propio, pero hay que entender que el turismo es ese valor añadido, es ese extra que va a redondear una mejor economía. Cuando yo veo, por ejemplo, en las cifras, me parece que hoy está revisando unos estudios del 2017, 2019, donde el turismo es el tercer sector económico en el mundo. Preocupa porque quiere decir que la gente está anclando sus esperanzas en los servicios que obtiene la otra gente de su tiempo de ocio. Es decir, el tiempo de ocio se gasta más que el tiempo de producción. Y simplemente, si uno hace un análisis económico simple, la pirámide no va a aguantar. Es decir, cada población debe producir lo mejor que pueda y después el turismo puede llegar a capitalizar ese extra, no ser muy invasivo. Por ejemplo, la persona que está viendo que decía del turismo histórico, no tendríamos historia si antes los incas no hubieran caminado por ahí por un tema de desarrollo propio, sin pensar en algún día alguien visitará esto, o qué Correcto. bonito, ojalá vengan las tribus que colonizamos para que después vengan y se distraigan. No, es parte de su día a día y después nosotros podemos capitalizar eso, pero tampoco la gente puede vivir esperanzada o le podemos vender falsas esperanzas de que el turismo le va a cambiar la vida, porque no es verdad. Hay millón casos alrededor del mundo donde se le ha vendido eso a la gente
y no le cambia la vida, y después genera en el resto de poblaciones la falta de credibilidad a que el turismo sí les puede dar algo mejor. Es decir, tampoco hay que decir que el turismo no te ayuda, el turismo te va a dar algo mejor, pero hay que saberlo gestionar y hay que entender a las bases también. Yo creo que uno de los problemas que tiene el concepto de turismo sostenible per se es que procura gestionar a los territorios desde arriba, desde la autoridad, desde decirle, oye, tienes que hacer así y tienes que hacer asado, tienes que hacer A o tienes que hacer B, porque así vas a atraer turistas. Cuando la lógica sería dejarle, como diría alguien, dejarle ser, déjale ser. Y después tú llegues y mira qué decencia han podido sacar y de qué manera tú puedes hacer que lleguen visitantes de manera muy tranquila, que no interfieran en su vida cotidiana tan drásticamente para que cambie su estilo de vida, es decir, siempre va a haber una interferencia y que se nutra de eso, pero que si el día de mañana el turista no llega, no mueran de hambre, que es lo que vivimos ahora en muchas poblaciones de turismo segunda residencia en Ecuador, que si no, la gente no se puede mover, se mueren de hambre porque no tienen nada más que hacer. Correcto. Wilson, a ver, quiero saludar a Flaquita Jennifer, Pame Quintana, Robert Ludeña, Estefanía Villalba, Gustavo Hernán Lara Garzón, Carlos Alberto Kinga y Roby Santidán que se han conectado justamente a este live. Wilson, tú has planteado algo que me parece fundamental, es decir, regresar a ver, o sea, y que suene frío, pero que como tú lo has dicho, debe decírselo. El turismo debe regresar a ser justamente esa actividad complementaria a las comunidades, como se persigue la visión, por ejemplo, del turismo comunitario, más no como un cambio de alternativa o de actividad económica y que justamente termina pasando lo de estos momentos. O sea, quienes estaban dedicados exclusivamente al turismo están hechos pedazos. Sí, a ver, y también el tema de turismo comunitario, creo que a veces extrapolamos mucho a turismo comunitario con turismo rural o con turismo pro pobre. El tema de comunitario por concepto propio obedecería a cualquier comunidad, es decir, el turismo en los barrios también debería ser una forma de turismo comunitario. Y el turismo rural es otra cosa. Correcto. Y visitar a comunidades rurales va uniendo ciertos conceptos, pero no es el único turismo comunitario como a veces suele pasar. Y el turismo pro pobre es capaz lo que termina vendiendo el turismo comunitario. El ven, conoce estas comunidades pobres que están alejadas de la sociedad y que como no tienen televisor, carro, agua caliente, etcétera, tienen pobreza. Entonces ven y visítales porque es un atractivo ver cómo esa gente vive aparte. Y el atractivo es la gente y suena hasta feo porque parece un zoológico. Y de hecho en muchos sitios ha llegado a pasar que hay este concepto de turismo pro pobre, entonces se organizan grandes tours para visitarlos y las comunidades resulta que viven bastante bien. Entonces cuando les avisa el guía turístico o la agencia que van a ir a visitarlos, ellos salen de su camioneta, se vuelven a vestir como se vestían antes, llegan a la comunidad que está ya básicamente despoblada y simulan que están viviendo ahí para que los turistas los vean. Y llegamos a presionar tanto de esa manera que hemos llegado en este punto, por eso te decía el tema de los extremos, del caso de la Fanesca creo que es un buen ejemplo, hemos llegado a presionarlos tanto de que ese estilo de vida es turistificable y que si ellos cambian el estilo de vida, pierden el recurso principal, que cuando ellos ya han logrado mejorar su vida, que era la lógica del turismo pro pobre, es decir, vamos a aportar a las comunidades económicamente más afectadas para que se desarrollen, cuando ellos logran desarrollarse producto de ese mismo turismo, no logran saber qué hacer. Entonces, ¿cuál sería la recomendación ahí? Pues entender que la comunidad ha de vivir de algo. La comunidad, tenga o no tenga tecnología, va a tener otras formas de educación, debemos respetarla, no por eso aislarla, es decir, una cosa es respetar a la comunidad, pero no por eso, si ellos quieren aprender inglés, me voy a negar a enseñarles inglés porque no, ustedes deben mantener sus valores, no, es tema de cómo cada uno va evolucionando, hay que entender que también el patrimonio, al ser vivo, va a ir evolucionando y en algún punto va a morir. Entonces, las mismas tradiciones que nosotros tenemos van a ir muriendo, como también cambiamos nuestra manera de vestirnos, etcétera. Y dejarles que sean lo que ellos consideren oportuno, si producen maíz, si producen temas agrícolas, temas con el ganado, si son comunidades enfocadas en el comercio, perfecto. Si se les quiere guiar por el tema agrícola, pues muy bien, el turismo les puede ayudar a que el tema agrícola sea turístico, pero ahí va otra vez el tema de hasta dónde el turismo puede ayudar, pero no puedo ir
solo yo como turismólogo, sino que necesito alguien especializado en agricultura para que les asesore y que su producción agrícola sea lo que ellos quieren. Y no decirle, no, no, tú produce como sea, no pongas nada más porque yo te voy a traer turistas y eso te va a compensar. Porque le estoy diciendo, oye, no hagas nada, quédate quieto que te traigo turistas, con tal de que tú te quedes quieto te va a dar plata. Estoy fomentando que no produzcan nada involuntariamente. Correcto. Y sobreexigiendo, como lo has mencionado. Wilson, entonces podríamos ir como que planteando de que el turismo sí puede ser como un motivante de desarrollo, por ejemplo, para en la parte del turismo comunitario urbano, por ejemplo, en sectores de vulnerables, usar el turismo como mecanismo para una regeneración urbana, por ejemplo, y no al contrario, sino justamente que sea el punto de partida para regenerar urbanamente algunos espacios. Eh, en realidad creo que es la inversa. Ya, Yo manejo siempre el concepto y en esta historia de cómo nació el blog, justamente le decía a este gran amigo que una buena ciudad para vivir es una ciudad turística, pero no una ciudad turística necesariamente es una buena ciudad para vivir. Es decir, el turismo si presiona la regeneración urbana, como hay algunos casos, sobre todo en Latinoamérica, lo que genera es esta museificación. Y cuando estamos museificando, disneyficando a las zonas, estamos otra vez afectando a la comunidad, en este caso urbana, para que sea un atractivo turístico. Es decir, si yo pinto las casas de ciertos colores, etcétera, estoy diciéndole pinta porque van a llegar turistas. Yo creo que desde el urbanismo podemos ver muchas otras ramas que van a ayudar a que la gente viva mejor y cuando la gente vive mejor, evidentemente es más atractivo. Yo les sé poner eso a mis estudiantes. ¿Cuáles son los mejores sitios para ir? ¿Qué les gusta, por ejemplo, de París? Sí, la Torre Eiffel, pero ¿qué más? Y entonces me empiezan a desglosar. No, es que caminar por ahí, tomarse un café, conocer a la gente tan cordial, comer algo como muestran en las películas. Entonces, no es que les mata la Torre Eiffel, les mata el estilo de vida de la gente que vive en París. Entonces, no es que si yo lleno de turistas voy a lograr ese estilo de vida, porque no hay una marca, no hay un concepto detrás, sino simplemente voy a llenar de turistas como un parque temático. Y caso es, son todas estas ciudades réplicas que se han hecho en China, casos son los parques de diversiones que simulan ciertas zonas, se llenan de turistas, pero el atractivo son los juegos, el atractivo es, oye, me tomo la foto y se acabó, dejan de vivir. Y es algo que sí tienen mucho riesgo las zonas turistificadas en Latinoamérica, porque todavía no nos hemos dado cuenta que el turismo ha de aprovechar el buen estilo de vida de la gente hasta cierto punto, pero no tiene por qué imponerles un nuevo modelo de vida. Es decir, si por ejemplo en mi caso, en el Valle de los Chillos, la gente llegaba por los balnearios, perfecto, la gente llegaba por los balnearios, pero eso no quiere decir que toda la gente que vive en el Valle de los Chillos iba a los balnearios. La gente que vive en el Valle de los Chillos hacía cosas muy distintas. ujú, Y en esto, entrando ya un poquito en el tema más académico, hay un autor que se llama Biagini, que él diferencia cuatro escenarios o cuatro tipos de residentes o de personas que confluyen en un mismo destino. Y es el residente permanente, que es el que vive ahí per se, sea o no del turismo. Hay aquella persona que llega solo por la etapa turística, sea que hay un concierto, sea que sea temporada de verano, o sea que logró trabajar en una empresa que está produciendo turísticamente ahí, pero llega solo por trabajo para trabajar en el turismo y de ahí inmediatamente se va. Y en Quito pasa mucho eso, sobre todo en menos de 24 horas. Y por otro lado, en la gente que disfruta están los turistas propiamente dichos que pernoctan, pero la mayoría de gente, que es el último grupo, es la gente que no pernocta, que es la gente que solo llega, ve y se va. Y en realidad yo no creo que a ningún destino le convenga ese mayor grupo de gente que solo llega y se va, porque no te deja nada. Es decir, a mí me ha tocado algunos municipios donde me dicen, oiga, es que tal atractivo es nuestro, pero lo lucra tal ciudad porque de ahí vienen las agencias de viaje. Oiga, es que tal atractivo es lo otro, pero lucra tal otra ciudad porque de ahí vienen las agencias de viaje. Ya en Ecuador se ve eso en ciertas localidades. Y es, a ver, ven a valorizar lo tuyo, si quieres lucrar de eso, pues dale valor, pero en realidad se está yendo. Y si vemos a nivel mundial, es mucho más grande. Por ejemplo, el tema de Malasia, me parece, pero es un país del sureste asiático, perdón si estoy un poco equivocado, el LICA es la tasa de flujo de salida es del 70%. ¿Por qué? Porque la agencia de viajes te vende en el país de origen, el boleto aéreo termina en otro lado y de todo lo que gastó el turista,
el 70% no se queda en el país, se va a otro lado. Entonces, cuando le vendemos a la gente esa idea de decir, el turismo te va a aportar y a la final no te aporta eso, empezamos a generar esta inadversión hacia el turismo en decir, oiga, al final el turismo no ha sido la panacea que me ofrecieron. Y es también porque estamos gestionando mal desde el inicio, es de decirle, oye, vamos a cambiar tu manera de vida para que seas turístico y te vamos a ayudar porque como vas a ser turístico, vas a tener un mejor auge urbano. Es mejor decirle, oye, vamos a trabajar en tu urbanismo, vamos a lograr de que tú vivas mejor más allá de tu trabajo, de tu salario, etcétera. Que vivas seguro, que tengas buenos servicios de salud, que tengas educación, que tengas un nivel cultural, que si quieres ir al parque a tomarte un café o sacar el agua hirviendo con té y reunirte con los vecinos, te reúnas libremente, estés seguro. Y después de eso, los turistas llegan. Es decir, al turista le gusta ir donde se vive bien y donde se vive tranquilo. Son como las premisas fundamentales, la seguridad y el placer. Y el placer está muy asociado a la tranquilidad, al que nadie te estarle pidiendo. En cambio, cuando hacemos lo inverso, empezamos a generar, hay un término que se llaman pordioseros turísticos, en el sentido de toda la gente, y ahora está muy, hay zonas del Ecuador donde hay este debate de los famosos jaladores, es decir, no, no, ven a mi local, ven a mi local, ven a este, ven a lo otro, porque le generamos del otro lado, es, otra vez, desde arriba, desde la parte, lo que te decía, el tema sostenible, en lugar de ir desde abajo, desde lo que la gente a la final quiere. Correcto, súper interesante lo que acabas de mencionar. Aprovecho la oportunidad para saludar a Milena Almeida y a Alexander Pato Ruiz que se han conectado. Eh, Has tocado diferentes temas y con eso quisiera justamente ir adentrando hacia algo en particular. Eh, Entendiendo desde el tema económico que justamente el turismo se ancla a un derecho universal que es el buen uso del tiempo libre, el uso adecuado del tiempo libre. Eh, Algunas iniciativas latinoamericanas, como en Chile existió el tema del turismo social con las vidas vacacionales, eh, es replicable aquí en el Ecuador, porque hay algo que es bastante cuestionado, de que en realidad nosotros como ecuatorianos difícilmente vamos a tener un empoderamiento de lo que tenemos porque no lo conocemos. El guayaco le resulta más fácil, como lo mencionaban, irse a Miami que irse al Cuyabeno, por ejemplo. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Es viable un turismo social dentro del país? Uh, a ver, yo creo primero, en este mundo donde existe el mercado, no sé qué tan libre o no, la gente, una de las virtudes del mercado es poder escoger. Y uno compite contra, como hay las primeras clases de marketing, ¿no? Contra la competencia directa y contra la indirecta, con los productos sustitutos. Y capaz para el guayaco, por poner el ejemplo, es más atractivo ir a visitar Miami porque lo considera más único, lo considera más difícil, es un reto. Ojo que en turismo la gente no va a lo que es más fácil, la gente va a lo que es más difícil, a lo que es más idílico. Entonces, capaz por ahí va la lógica de ir a Miami en lugar de ir a donde puedo ir en cualquier momento con carro. Me explico, en cualquier feriado llego, en cualquier momento llego porque aparte es barato. Entonces, mejor voy a donde es caro, donde es un sueño, donde tengo que ahorrar porque eso va a demostrar también que he logrado hacer algo más, porque todos estos bienes suntuarios reflejan también un estatus social, es decir, oye, logré hacer esto. No, no es, oye, lo logré porque toca. No, no, es un objetivo grande. Eso por el un lado. Y por el otro lado, por el tema del empoderamiento nacional, eh, me pasa mucho cada vez que viajo, que en todos los países pasa lo mismo. O sea, yo me acuerdo cuando yo estudiaba, decían, no, es que en México la gente adora, es que en Colombia la gente adora, es que en España la gente adora, en cualquier país toda la gente adora y es mentira. Todo el mundo sale a donde puede salir y a donde quiere salir, es decir, no de a gratis están las 7 maravillas del mundo y la gente va a querer visitar esas maravillas. Y por otro lado está el tema del discurso turístico, de decir, oye, es que yo soy de turismo y debo amar mi país. De hecho, están las mismas giras. Yo me acuerdo de los profesores que nos decían, deben amar su país, deben conocer su país a su totalidad. Y está bien, tienes una responsabilidad patriótica, si se puede, con ese sentido. Pero por otro lado, yo creo que el amor por amor termina siendo un daño, porque a veces terminamos diciendo cosas que no son. Yo escuchaba el otro día que decían, no, es que Ecuador, sí, escuchaba, yo era una persona con un cargo bastante interesante, es que Ecuador tiene toda la capacidad del mundo, tiene mejores playas que muchos lugares del mundo. Por ejemplo, Venecia tiene una tarifa media por noche de $200, iba así la frase, de $200. Y en Ecuador tenemos muchos mejores atractivos que Venecia.
No creo. Y yo me quedaba pensando, a ver, venga, ¿en serio estamos siendo tan poco humildes para considerar que Venecia, con toda la historia que hay detrás, que no es una playa, que es una historia brutal, es mucho menos que Ecuador? Y si Venecia tiene una tarifa de $200, nosotros queremos estar igual y competir a nivel mundial. Entonces estamos un poco complicados, porque también si yo soy un local y digo, oye, voy a hospedarme de $200 y en Ecuador, me pago un poquito más y voy a Venecia, capaz la lógica es esa. A mí me pasaba muchas veces, yo tuve la suerte por un tiempo de ir muchas veces a los parques de Orlando. Y me pasaba que mientras yo iba a los parques de Orlando, mi hermana se iba a Tacames. Y claro, después me decía, ay, ñaño, ¿cuánto te salió el hotel? Y me acuerdo que el hotel me salía 25, $35 la noche. Mi hermana pagaba 40, $60 la noche en Atacames. Servicio, seguridad, etcétera, no eran comparables, eran destinos opuestos, etcétera. Eh, pero es una manera de decir, bueno, si yo amo por amar a mi país y le pido a la gente que viaje en mi país por viajar, le estoy haciendo un daño a mi país porque no le estoy obligando a ser competitivo. Es decir, sí debemos lograr ese empoderamiento, pero por lograr primero autorreconocernos, es decir, eh, a mí me pasa mucho, Ingapirca, dicen es que es brutal, es hermoso. Bueno, pero si yo soy un turista, supongamos que no soy ecuatoriano y tengo la opción de conocer Machu Picchu o Ingapirca, indudablemente me voy a ir a Machu Picchu. Es como pedirle también a la gente, oye, conoce la isla del amor versus Galápagos, con todo lo hermoso e impactante que puede ser la isla del amor, no va a competir con Galápagos. Hay que ser sinceros en eso y en función de eso también dirigir la oferta en función de lo que nuestro mercado puede querer. Por otro lado, también sí creo que ahora sí, esta crisis del coronavirus, las tendencias mundiales indican y la lógica te indica que cuando hay una crisis económica, cuando hay este temor a salir, la gente va a salir primero a los sitios de cercanía. Y en estos sitios de cercanía, pues la gente va a empezar a conocer el Ecuador de a poco. Tampoco va a ser un tema masificado porque el ecuatoriano no tiene esa tendencia de viaje. Correcto. Eh, ¿Consideras entonces, Wilson, que tal vez hemos romantizado justamente al turismo en el país desde desde ese sentido idealista de que lo nuestro es mejor? Lo hemos romantizado tal vez? Sí, 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 o sea, yo creo que es como el ejemplo, ¿no? Supón que tú estás en casa. Si alguien habla mal de tus hermanos, afuera en la calle, los defiendes. Pero en casa dices, oye, tienes esto bien y esto mal. Y se corrigen entre ustedes. Yo creo que es lo que nos falta a los ecuatorianos. Por fuera, a veces no nos defendemos tanto, a veces dejamos que digan cualquier cosa de Ecuador, a veces ni siquiera valorizamos mucho lo que tenemos. Y por dentro, en cambio, estamos haciendo la inversa. Estamos diciendo es que somos lo mejor del mundo y no nos corregimos lo nuestro, porque a veces en Ecuador también está mal visto el que alguien te diga, oye, lo hiciste mal, porque no lo tomamos como un consejo, como un, oye, puedes mejorar, sino, oye, lo hiciste mal y eres un desastre. Tenemos idealizado que tenemos que ser, a mí justo hoy día me tocó salir caminando fuera de mi casa a ver unos temas en farmacia y veía mucha gente en carros salir incluso con sus familias. Decía, es que en verdad el ecuatoriano tiene esa concepción de decir, bueno, yo soy Rambo, yo voy en contra del virus, en contra de las leyes, salgo y regreso airoso, ¿verdad? Yo tengo que ser el mejor. Y cuando alguien te dice, oye, la fregaste, está primero el sentido de vergüenza antes que el sentido de decir, oye, en verdad, tengo que mejorar. Y como a la interna tenemos esa sensación, hemos romantizado en el sentido de decir, en Ecuador siempre decimos, lo que tenemos es lo mejor. Muchas veces, y seguramente a ti también te ha llegado el típico caso de algún familiar, amigo, etcétera, que es que tienen una propiedad, no sé en qué parte, que se ven las montañas y eso a los gringos les mata porque son los mejores paisajes del mundo. Y bueno, si ya vas entendiendo un poco más, dices, es lindo, sí, es nuestro país, lo queremos, pero no Muchísimo. sé si sea turistificable. Y a mí me pasa eso, yo creo que los consultores turísticos somos los primeros que podemos decirle a la gente, oye, de esto se puede sacar provecho turístico y de esto no. Es como el médico, oye, te puedes sanar o mejor te damos el tratamiento para que aguantes de a poquito y vayas preparando los últimos días, lastimosamente es así. Correcto. Creo que el turismo debe ser bastante técnico y objetivo en los criterios. Joana Albuja Orlando nos dice capacitación a las comunidades y seguimiento hasta que logren despegar con un producto turístico. Con ese aporte que nos hace Joana, yo te quiero preguntar algo, Wilson. Eh, yo veo también un efecto que sucede en nuestro país, no sé si en otras partes del mundo, pero estamos viendo el turismo muchas veces solamente desde la perspectiva del guía.
Y desde ahí estamos, por ejemplo, las comunidades las enfocamos para que puedan generar guías locales. Y no logramos, por ejemplo, desde el Ministerio de Turismo se me ocurre, o desde las coordinaciones de los GATS y todo eso referentes a turismo, no logramos tener una visión más amplia de que el turismo no solamente es el guía, el turismo necesita un planificador, el turismo necesita un buen administrador, el turismo necesita muchas cosas más adicionales en la cadena de valor que solamente los guías. ¿Por qué hay ese fenómeno en el país? Eh, ya. Eh, Primero, respondiendo a Joana, que es en realidad una profesional excelente en el tema turístico, sí, la capacitación ayuda un mundo a las comunidades porque sobre todo les empodera en que ellos puedan decidir. Mientras más conozcas tú de algo, más puedes decidir si te involucras en eso o no. Y cuando las comunidades se dan cuenta de que están capacitadas y de que pueden generar un producto ellos solos, es hasta más sencillo decirles, oye, no pierdas tu esencia y también genera productos turísticos. O sea, va muy alineado esto. Eh, y por lo otro, yo creo que todo es un proceso. Yo creo que hace unos años sí pensábamos en turismo solo en los guías. De hecho, las carreras de turismo era 3 años, 4 y termina siendo guía. Creo que de a poco se han ido haciendo ciertas cosas. Por ejemplo, ya se ha descentralizado el tema turístico hasta tal punto de que los GATS tienen su autonomía turística. Eh, Se exige e incluso se dan ciertas recompensas si los GATS tienen direcciones turísticas, por ejemplo, el actual préstamo del Ministerio de Turismo con el BEDE, puntúas mucho más o tienes un requisito fundamental que es tener una dirección turística. Creo que se van haciendo cosas. Indudablemente no se puede cambiar todo directo. Yo siempre pongo el ejemplo del gimnasio. Es como si uno ha pasado 10, 20 años engordando, ¿verdad? Y va al gimnasio y en 3 meses, 4 meses quiere estar como un físico-culturista o como una Papelito. modelo o como un modelo, no llegas. Es decir, con el mismo proceso que la fuiste fregando, te toca ir corrigiendo. Hay que ser pacientes también en eso. Yo creo que va generándose. Creo que ayuda mucho el tema educativo. Cada día más veo que hay más gestores de destino, hay más gente que se involucra en temas de calidad. Hace algunos años en ningún hotel en Ecuador conocía el término de revenue, ahora todos los hoteles en Ecuador conocen el término de revenue, se va capacitando en ciertas herramientas, nos llega literatura más sencilla y yo creo que es una cuestión de evolución. Si algo falta hacer desde las entidades gubernamentales, seguro falta, es decir, siempre falta hacer algo. Pero creo que también es en función, como dirían, en función de cómo el mercado va evolucionando y en este caso el mercado turístico, los mismos GATS y los profesionales, cómo vamos evolucionando. Es decir, entendiendo primero, me pasó un debate, me parece que incluso con un centro de formación política que debe ser muy, muy cercano a ti, que sacaban un tema de que cómo fomentar la industria sin chimeneas en un cantón. Y justo me llegó la invitación, es decir, lo vi y me di cuenta que es un centro de formación política y dije, no me parece oportuno que un centro de formación política cometa estos errores, porque es el concepto, ¿verdad?, de la política y todas estas líneas. Correcto, correcto. Y me dijeron, no, es que deberías debatir, pero ya hay temas que no deberían ser debatibles. Es decir, cuando todavía seguimos creyendo a la interna de Ecuador de que el turismo no genera impactos, de que el turismo es la industria sin chimeneas, y por otro lado se habla de que el turismo es uno de los primeros causantes de la huella de carbono, genera impactos sociales, económicos, ambientales, quiere decir que todavía nos falta aprender unas cosas a la interna nuestra para seguir generando esos cambios. Entonces yo creo que sí hay que ser un poco pacientes, hay que ir haciendo un poco de labor en territorio. Los GATS, las autoridades zonales, el mismo ministerio tiene unos planes de capacitación, se van haciendo cosas de a poco, los consultores vamos igual tratando de asesorar, tratando de que los mismos gestores de destino, los que están en las direcciones de turismo, no se sientan amenazados por los consultores, sino que vean una ayuda, pero hay que darle tiempo, porque también forzar las cosas genera rupturas muy grandes. Y no es lo que se espera. Uno espera que el turismo crezca homogéneamente, sin rupturas, y es lo mismo que la masificación. No esperamos llegar a 10 millones de turistas si no estamos listos para recibirlos. Si capaz de Ecuador como país los puede recibir, pero actualmente quienes recibirían 10 millones de turistas serían Quito, Guayaquil y Galápagos. Yo no imagino Galápagos con 10 millones de turistas al año. Sería insostenible el modelo económico. Como diría Grenier, la conservación contra natura. Entonces, hay que ir paulatinos. Correcto. Justamente ahí que has mencionado los 10 millones,
Pregunta rápida antes de hacerte algunas consultas que nos pone la audiencia. Eh, ¿Cantidad de visitantes o mejorar la calidad del gasto del visitante? Es chistoso, siempre les pongo esa pregunta a mis estudiantes. Eh, en lo general, yo siempre creo que debemos mejorar la calidad del gasto. Hay que entender primero que ese gasto se quede en el país, es decir, el primer enfoque debería ser reducir ese leakage, ese flujo de salida, esa tasa de retorno, para que las cifras de gasto se reflejen primero a la interna. Creo que es el primer gran reto que tenemos, porque mucho dinero se queda por fuera. Aunque el turista diga, sí, gasté 3,000, pero resulta que trajo 200 en efectivo y eso fue lo que gastó y lo que le quedó al hotel tiene que pagar las franquicias, etcétera. Después de eso, yo creo que sí, tenemos que mejorar el gasto en el sentido de que debemos generar que el turista se sienta más a gusto en nuestro entorno. Hay algunos estudios que reflejan que el gasto del turista es un reflejo de la conformidad que tiene el turista con el entorno. Es decir, cuando tú vas a un lado y no te sientes seguro, no gastas. Dices, no, 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 gasto donde estoy seguro, donde siento que no me van a estafar, donde siento que compro un producto de calidad, etcétera. Indudablemente, yo creo que el crecimiento, a mí es una de las cosas que no me asusta. Es decir, no me asusta que podamos crecer, yo creo que vamos a crecer muchísimo. Es una cuestión de tiempo, el turismo va creciendo exponencialmente, en algún momento va a salir algún loco y va a decir, los destinos mejor mantenidos del mundo o con menos turistas del mundo, y va a aparecer Ecuador y de repente se va a masificar de turistas. Esta evolución de a poco en generar un mejor gasto nos va a ayudar a ir creciendo en turistas, pero sobre todo ir creciendo en la derrama. La derrama económica, también hay que ser sinceros, que si uno enfoca solo por mejor gasto de turista, genera que se centralice el gasto. Es decir, si yo tengo turistas que gastan solo cuentas de 500 a $1,000, eso quiere decir que evidentemente no le va a comprar a la señora de la tienda, de afuera del hotel, del kiosco, a los de los chochos, no, ver al restaurante más caro y ese dinero va a ir derramándose de a poco en el empleo. Pero si queremos que esas microempresas que están muy ligadas al turismo también surjan, no podemos desestimar que nos va a llegar volumen. Entonces hay que ir midiendo un poco. A mí me gustaba el concepto del uno por uno, me parecía irreal porque Ecuador no está preparado todavía para el uno por uno, me parecía demasiado ambicioso, pero como concepto me parecía interesante de estudiarlo, de hecho tiene una base interesante, pero no creo que sea el momento ideal. Creo que Ecuador no está en el punto de plantearse metas ni de mejor gasto ni de más turistas, sino que creo que la primera meta sería primero evitar la salida, la tasa de retorno y como segunda meta generar una solidez y que en el país se entienda qué es turismo, porque es otra cosa que no se entiende. ¿Eh? Cuando alguien dice qué es turismo, es que quién critica el turismo, es que quién habla bien del turismo, es que no hay un concepto claro y cuando eso no hay, yo hago muchas relaciones con el fútbol, es como que el equipo de fútbol sabe que tiene que patear la pelota y hacer gol, pero no tiene idea de cómo va a jugar ni con quién juega al lado. Entonces, ahí nos falta un poquito más. Es algo en construcción, ¿no? Eh, Nelcar, sí, Jean Paul se acaba de conectar, Catherine Nandi, Nelcar Camacho dice excelente, felicitaciones. Joana vuelve a comentar, dice, por eso hay que realizar una campaña para que el ecuatoriano se enamore de su país y conozca. De seguro se sorprenderá de lo que tenemos. Alexis León se conectó y Bondu Tasaka nos dice, para que exista turismo debe haber siempre un patrocinador. Wilson, ¿es necesario que exista un gran patrocinador para un proyecto turístico? O ese patrocinador, y quiero replantearte la pregunta, o sí podría funcionar de que ese patrocinador sea justamente un modelo asociativo, la comunidad en sí. Creo que va por dos puntos. Si uno lo piensa el turismo como industria, indudablemente necesitas un patrocinador, porque si no tienes quien te haga el contacto y la promoción por fuera, nunca vas a llegar al cliente. Es decir, uno de los principios de ventas es mostrar tu producto. Eh, por otro lado, entendiendo el turismo desde lo social, desde un fenómeno social, no necesita un patrocinador. Es decir, si vamos otra vez al tema de que construimos desde el urbanismo, desde la base de la comunidad, tú no necesitas que venga una gran inversión para generar un producto turístico de calidad, pero sí necesitas en cambio lo otro. Es decir, todo tiene un costo y beneficio. Todo va a tener, todo significa un pago. Es decir, yo no gasto tanto en dinero, pero necesito gastar mucho recurso de tiempo, de socialización,
de hablar con la gente de mi barrio, de hablar con la gente de mi comunidad, para estar alineados y vivir mejor. Es decir, si vivimos mejor, si tenemos menos inseguridad, si tenemos eso, evidentemente algún rato va a llegar alguien y nos va a promocionar. Pero si yo quiero generar el producto desde adentro, tengo que gastar, capaz no dinero, pero tengo que gastar algo más, otros recursos que son capaz hasta más valiosos que el tiempo, que es que el dinero, que es el tiempo, que es la seguridad, que es el riesgo, que es la voluntad, la paciencia, en tratar de organizarnos, en vivir mejor. Yo te cuento, me ha pasado en mi barrio, se creó hace un poquito de tiempo una organización barrial, es un caso muy chistoso, y se logró el adoquinar una calle que durante toda la vida fue tierra, porque evidentemente el Valle de los Chillos es una zona mucho más campestre. Y lo simpático fue que quienes están al frente hicieron que la avenida tiene capacidad para 4 carriles, una calle de barrio, tiene capacidad para 4 carriles. Las veredas no permiten el paso de coches porque en medio de la vereda está de coches con bebé y todo, porque en medio de la vereda está el poste de luz, entonces no puedes pasar. Es muy alta, entonces tampoco te puedes bajar. Cuando ya en los momentos de urbanismo, la gente empieza a hablar de que hay que reducir el espacio para el vehículo, es una manera de desincentivar, hay que generar espacios para las ciclovías, generar veredas verdes, los pasos peatonales deben ser altos para que el peatón se le vea, etc. A mí me ha costado luchas tratar de hablar con la gente, lastimosamente creo que hasta ahora yo no logro esa lucha, porque la gente sigue creyendo que el desarrollo es, mientras la vía más ancha está, mientras más gris está, más desarrollo va. Entonces, claro, yo no puedo querer que mi sitio sea turístico si yo no tengo esa base. Entonces yo puedo conseguirme cualquier patrocinador, que el día de mañana no lo va a ver genial, porque va a decir, oye, aquí falta mucho y aparte hay muchos conflictos. Por otro lado, si en cambio esto lo hago muy bonito, como hay muchos barrios de Quito y sus periferias que son muy simpáticos, a mucha gente también le pasa que ve que hay gente que pasa con los carros despacio viendo el barrio porque qué bonito se ven los árboles, etcétera, y se empiezan a promocionar esas zonas de tal manera que el patrocinador fue su estilo de vida y no nada más. Ya para lucrar el turismo como industria ya necesitamos evidentemente una fuerza comercial. Perfecto. Creo que sí, ¿no? Tal vez es esa idealización que nos han hecho también de que el éxito es el crecimiento económico más que el desarrollo social. Entonces, lo que tú decías, una calle pavimentada de 4 carriles, lo percibimos como estos manes son el éxito. Pero si vemos una calle tal vez de un solo carril, con unas buenas veredas que privilegian justamente al peatón que ante el automóvil, entonces decimos, tal vez no es tan cosmopolita esa ciudad. Y es lo que nos han idealizado, ¿no? Eh, Quiero saludar justamente a Dani Grijalva y a Jessiquita Rivadeneira que también se han conectado. Eh, Como para ir concluyendo, ha sido bastante importante lo que hemos tratado aquí, Wilson. Me parece interesante. Eh, Debo decir, eres de los pocos profesionales que les escucho justamente mencionar el tema de al turismo como actividad económica y al turismo como fenómeno social también. Y eso es importante tenerlo claro, porque si nos vamos al un extremo tenemos algunas consecuencias, o si vamos al otro extremo tenemos otras consecuencias. Como para finalizar este diálogo, Wilson, ¿qué nos podrías decir de lo que se nos viene después de esta crisis sanitaria para el turismo? ¿Y qué podríamos hacer? A ver, venga, yo creo que es muy difícil poder predecir qué se nos viene porque yo creo que es muy incierto. Cuando tengamos, yo creo que voy a empezar primero por qué podemos hacer y creo que a la final trataré de llegar a qué se nos viene. Yo creo que cuando tengamos una fecha en que el mundo perfile una salida de esta pandemia, podemos empezar a hacer las cuentas de cómo se va a comportar el mundo. Es decir, he leído muchos artículos sobre que lo que se nos viene es que el turista va a demandar espacios donde los controles de salubridad sean más precisos, sean mucho mejores. Y yo no sé si en realidad el turista, me atrevo a dudar, si el turista va a demandar o si se va a seguir demandando por precio, porque a la final la crisis económica que se viene es tan grande a nivel mundial que igual el precio va a ser un factor muy determinante. Y capaz van a ser sí los estados y las agencias de viajes y los grandes operadores los que demanden que sus turistas sí lleguen a los sitios mejor calificados. Entonces vamos a primero tener que entender
hacia qué tipo de mercado y de qué manera llegan nuestros turistas acá. Es decir, si llega el turista porque compra de manera autónoma y se va a chequear en el hotel que considera, no sé si va a pesar tanto la decisión de los controles de salubridad, que sí como Estado tenemos que ponerlos, no por proteger al turista, sino por proteger primero a nuestra población local. Pero sí, claro, la mayoría de turistas nos llegan por medio de agencias de viajes, de intermediarios, etcétera, que nos van a certificar, van a ver los sellos de calidad, etcétera. Creo que va a ser un factor determinante. Esa es una de las dudas que dejo ahí. Casi seguro la mayoría dirá el tema de sanidad y si vamos por votación seguramente eso será lo que gana. Veamos qué pasa. O sea, en realidad no podemos tener un futuro. Después, lo otro que tenemos que hacer es lo mismo que te decía que los empresarios. Y lo puse en el blog de video de esta semana, no lo he promocionado porque quería promocionarlo después de esta conversación. Gracias. Pero pasa muchas veces que estoy viendo, me han llegado algunos planes de recuperación turística de distintos lugares de Latinoamérica, sobre todo, donde primero, las personas que han aportado los planes son las personas más clásicas en el turismo de cada país. Y está bien que los más clásicos aporten, pero también los más clásicos tienen una responsabilidad de por qué el turismo en sus países está como está. Y muchas de las cosas que se están pidiendo cambiar en los planes son las cosas que se pedían antes, en esta era pre-COVID, antes de la cuarentena, antes de todo esto. Entonces, no se están pidiendo cosas que mejoren a los países en su capacidad competitiva por un mejor turismo, sino que se está pidiendo lo que faltaba antes. Es decir, primero corrigamos lo que faltaba antes porque ya después veremos el problema que hay. Otra de las cosas que sí siento que no pasan es que durante todo el 2019, de hecho creo que ganó como personaje del año Greta Thunberg, hablamos sobre la contaminación, sobre el impacto ambiental, el mundo, es que no vamos a tener otro planeta, bla, 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 50,000 discursos, incluso hasta en los Oscar. Y cuando llega esto, es linda las imágenes, pero en ningún plan se ve reflejado un tema de que, ok, venga, ¿cómo lo que nos llenamos del discurso y en responsabilidad social sonaba tan bonito, lo vamos a aplicar ahora? Tampoco hay eso. Y yo creo que si empiezo a tratar de vislumbrar algo a futuro, creo que vamos a tener una etapa muy larga donde los países no van a saber cómo actuar, donde los destinos no van a saber cómo actuar, donde los turistas con más poder adquisitivo van a ser los primeros en viajar internacionalmente y los de menor poder adquisitivo van a ser los primeros en viajar localmente. Y en turismo de cercanías no me refiero a que Quito va a viajar a Atacames, Quito va a viajar a Mejía, Quito va a viajar a Rumiñahui, Quito va a empezar a viajar en esos espacios. Es decir, a ese nivel de cercanía vamos a empezar a viajar y tenemos que entender también eso, porque a veces nos olvidamos de la industria de bares, de restaurantes, que es también parte de los servicios turísticos. Y creo que en este periodo yo ya esperaría que sean solo 6 meses, en este periodo de inestabilidad, de no saber qué hacer, hacia dónde tirar, qué segmento de mercado va a estar hábil para mí, cuál es mi mejor segmento, a qué acuerdo llego internamente, porque esto implica también que muchos de los productos que teníamos antes, cada uno de los países, vamos a tener que cambiarlos. Los países que mejor sepan entender, que mejor preparados estén, o los destinos que mejor sepan entender y preparados estén, van a ser los primeros en poder captar a este turismo, primero de lujo, que va a ser el primero que va a viajar, porque el lujo va a ser el que va a poder pagarse vuelos privados, va a poder estar en zonas más cuidaditas, va a poder estar en zonas con mejor tema de salubridad, con menos impacto, van a conocer mejor a los operadores, etcétera. Y eso va a ser indudablemente una derrama económica para los más rápidos. Entonces, hace algunos años, ya desde unos 20 años, salió un artículo donde no gana el más fuerte, sino el más rápido. Y yo creo que en turismo, después de esto, va a ser eso, el que más rápido sepa reaccionar, pero la reacción no se hace ahora, se hace en el día después. Y para el día después, lo ponía igual como ejemplo, es como el ajedrez. Tenemos que pensar en cada uno de los movimientos que podemos hacer, qué 50 repercusiones pueden tener, qué movimientos podemos tener a favor de eso, y después pensar en el otro movimiento y volver a pensar, diseñar 20 planes que tengamos claros qué podemos hacer después. Y en función de cómo se comporte, modificar los planes y llegar. Y de ahí va otro factor que es fundamental, que es decir qué tipo de turismo queremos. Porque esa es otra, ¿no? Una cosa es qué es lo que los empresarios, etcétera, y la otra es qué tipo de turismo queremos como país, porque justo hoy estaba revisando un artículo donde hablaba sobre el turismo de segunda residencia y todos los impactos negativos que se han generado y las críticas que ha habido del turismo de segunda residencia. Pero una de las zonas que está más criticada por los académicos, resulta que tuvo aceptación del 96% de la población
cuando se sabía que llegaban turistas de segunda residencia. Entonces también hay que entender qué es lo que quiere la población. Ujú. Y, pues en función de eso, hacer nuestros planes, no dejarnos llevar solo por lo que el resto reaccionaría. Perfecto. Y importante lo que acabas de mencionar. Antes de despedir el programa, Wilson, te pediría que nos des el link donde pueden seguir tus artículos, tu blog, que creo que son artículos bastante interesantes. Bueno, primero agradecerte a ti y cualquier cosa, Gracias. pues ya saben, con gusto y para la gente que está viendo esto, con gusto, cualquier tema para conversar. De hecho, hace algún tiempo empecé una iniciativa, no tengo muchos frutos, así que a ver si ahora funciona cuando regrese todo, que es una iniciativa que se llama Yo Invito a un Café, que es el tema de que si alguien te dice, hey, yo quiero hablar contigo, listo, ponemos el sitio, yo pago el primer café, conversamos del tema turístico con gusto y sin ningún tema de prisa, así que bienvenidos. A ver, yo publico a través de YouTube en el canal Turismo Más Allá de los Viajes y es el mismo blog. Si ponen Google Wilson Hoyos Turismo Más Allá de los Viajes, les sale el blogspot y pues me pueden seguir a través de Instagram, a través de la página de la consultora que es WPHN-bajo o a través de mi Instagram personal que es Patricio Hoyos, a través de Facebook, normalmente a través de la consultora porque a través del perfil personal pueden ir viendo algunas cosas, pero la mayoría de cosas las posteo a través de la consultora, que es WPHN Consultora Turística, y normalmente se va cargando también Facebook Watch, los videos de YouTube, etcétera. Y pues cualquier cosa a las órdenes, un gusto compartir con esto, sigue con estos temas y pues esperemos que sigan teniendo más invitados y seguramente todo el resto serán mejores que las opiniones que he podido dar. Muchísimas gracias, Wilson. A todas las personas que nos siguieron también quiero agradecer. Este ha sido el primer episodio de Turismo a lo Bien. Vamos a hacerlo todos los días, sábado a la misma hora. Y reiterarte el agradecimiento, Wilson. Creo que has dejado unos criterios bastante importantes como justamente para ir iniciando este proyecto que me he encaminado para hacerlo cada día sábado. Muchísimas gracias con todos y de aquí nos veremos el próximo día sábado en este mismo espacio. Muchas gracias.